Chapter de la ACG, pertenecientes a los países de Argentina, Perú, Colombia, México y Brasil. En esta oportunidad, esta conferencia está organizada por el Student Chapter de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta ocasión, quien les habla es la vicepresidenta del capítulo estudiantil, Fernanda Graneros. ¿Dónde está ubicado Tucumán? Nosotros estamos al norte de la República Argentina y nuestro capítulo, como ya les había contado, pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán. Está integrado tanto por estudiantes de la carrera de Geología, de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo, así como también estudiantes de Ingeniería Geodésica y Geofísica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Nuestra comisión directiva está constituida por una presidenta, una vicepresidenta, que es quien les habla, una secretaria, un tesorero y 2 secretarías, una de proyectos y logística y otra secretaría de difusión. Nuestro capítulo se constituyó en junio de 2019, es decir que es muy reciente, y tiene como misión generar lazos de solidaridad y compañerismo entre los estudiantes que componen nuestro capítulo estudiantil, fomentando principalmente el trabajo interdisciplinario. Nuestra visión es consolidar al capítulo estudiantil de la UNT como un espacio de formación y promoción de conocimientos de las geociencias. Dentro de las actividades que llevamos a cabo, desarrollamos charlas y cursos que sirvan más que nada a los estudiantes y tenemos actividades también en conjunto con otras comisiones. Por ejemplo, acá estamos viendo la actividad que desarrollamos en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Geólogos de Tucumán, AEGET, y acá podemos ver, por ejemplo, una actividad que llevamos a cabo con la Comisión de Estudiantes de Ingeniería Geodésica, Geofísica y Agrimensura. Además, llevamos a cabo viajes. Acá podemos ver, por ejemplo, un viaje que realizamos a la provincia de San Juan, donde visitamos el Instituto de Prevención Sísmica, INPRES, así como también el Instituto Geofísico, Sismológico, Ingeniero Volponi. Si tienen alguna consulta o quieren comunicarse con nosotros o integrar, ser parte de nuestro capítulo, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, o si quieren ver alguna de las conferencias que llevamos a cabo, pueden buscarnos en nuestro capítulo, en nuestro canal de YouTube. A continuación les voy a mostrar un video promocional de nuestro Student Chapter. En esta oportunidad vamos a presentar la 7ª charla del ciclo de conferencias en geociencias, y en este caso va a estar dictada por el ingeniero Gabriel Olmedo,
es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, consultor especializado en exploración y producción. Se ha desempeñado como Geophysics Petrotechnical Engineer en Schlumberger y actualmente es asesor técnico en la Dirección Nacional de Exploración y Producción, en donde realiza la evaluación y control de proyectos de adquisición sísmica. Se encuentra a cargo del diseño y gestión de los bloques de exploración en la plataforma del mar argentino. En esta oportunidad, la charla se titula Geofísica como herramienta para el desarrollo energético de un país. Se abordarán los puntos claves vinculados a la creación y evaluación de un proyecto de sísmica en alta mar desde una perspectiva global para el desarrollo energético de un país. Gabriel, el espacio es tuyo. Cuando quieras, podés comenzar. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Olmedo, soy ingeniero en geodesia y en geofísica. Soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí estoy compartiendo, perfecto. Me recibí en 2011, empecé mi carrera haciendo interpretación geofísica para Tecpetrol. Ahí descubrí tuve mis primeros contactos con lo que es una sísmica, un bloque, con lo que es la actividad sísmica, la prospección apuntado a hidrocarburos, pero teniendo una visión muy reducida a qué estaba apuntada la geofísica, era una pequeña parte de lo que estaba viendo. Después trabajé en Schlumberger, fui consultor. Primero estuve en la parte de software, después ya en la parte de haciendo geodesia y haciendo geofísica, y trabajé también en la parte de bancos de datos de hidrocarburos. Me tocó trabajar en el banco de datos de hidrocarburos de Bolivia, en la creación, me tocó trabajar en diferentes lugares del mundo, y parte de lo que me tocó hacer cuando estuve tanto en Bolivia y después cuando me tocó en Argentina hacer el banco del Virtual Data Room, fue empezar a tener una visión más global de lo que son los datos sísmicos y la importancia que tienen para el desarrollo energético. Ahora, cuando inicié, después de hacer el trabajo para el Ministerio de Energía, para hacer la primera ronda licitatoria de exploración en alta mar, pude ver lo que es esa cantidad enorme de datos y empecé a ver un nuevo mundo que es de una visión más global, y en 2019 empecé a trabajar como asesor técnico en la Dirección Nacional de Exploración y Producción. Cuando llegué, principalmente, yo entraba con todo el entusiasmo diciendo, vamos a hacer geofísica, vamos a analizar diferentes datos, y los primeros 2 o 3 meses me pasé estudiando leyes. Tenía todo un mundo de leyes que son las que rigen cómo se lleva a cabo la actividad de exploración, de explotación en cualquier país, y la verdad que en todos los años, tanto de consultor como de intérprete, nunca había tocado esos temas, lo cual me resultó, digamos, un tema sumamente interesante y algo que nunca había visto en charlas, nunca había visto la geofísica abordado desde un marco legal y desde un marco de exploración. La siguiente charla vamos a ver los siguientes temas, que son métodos geofísicos. Sé que muchas personas que están conectadas son estudiantes, por lo tanto la idea es hacer un pequeño panorama, después hablar de lo que es un marco institucional en el caso de Argentina, después cómo se arma un proyecto de un permiso de reconocimiento superficial, que es para hacer adquisición sísmica. Luego vamos a ver en qué consistió la licitación costa afuera en la República Argentina y cuáles son los proyectos en desarrollo y a futuro. Y vamos a llegar a una conclusión en la cual podemos ver cómo la geofísica o la exploración es el puntapié inicial para el desarrollo energético. Y es un aspecto que muy pocas veces se lo ve, sobre todo en las épocas de estudiantes o en la época que uno trabaja en una empresa, es muy poquito lo que ve en la parte legal. Bueno,
para los que no están muy acostumbrados, o no están muy familiarizados con algunos de los métodos, los principales métodos que se usan cuando vamos a hacer exploración, vamos a hacer gravimetría, magnetometría, vamos a hacer prospección sísmica y vamos a hacer electromagnetismo, pero con fuente controlada. Nosotros, en el momento de iniciar un proyecto, vamos a tener esa adquisición de datos, puede ser remolcado a partir de digamos, de un barco, o puede ser mediante aerotransportado, que son los equipos, por ejemplo, cuando hacemos Street File Detection, que es un método gravimétrico que tiene excelentes resultados, son métodos en los cuales se usa aviones con los equipos de sensores. Bien. De los métodos geofísicos, el principal, que es una de las herramientas fundamentales para lograr entender dónde vamos a trabajar, es la prospección sísmica. En caso de alta mar, vamos a tener lo que son aguas muy someras, que se consideran menos de 20 metros, y lo que es offshore, propiamente dicho, que es con el equipo, con un gran remolcador, que son unos barcos muy grandes, que tienen mucha fuerza, y van llevando los geófonos, que pueden ser en mangueras, y es una alfombra que se abre, es un arreglo que puede tener cerca de 10 kilómetros de largo por 4 o 5 kilómetros de ancho o más, dependiendo de lo que se quiera, en la zona donde se quiera trabajar. De los métodos, también cuando hacemos prospección sísmica, también se lleva siempre dentro digamos, del barco, se llevan todos los aparatos de medición para hacer gravimetría y para hacer magnetometría. Estos datos principalmente lo vamos a ver en 2D, lo vamos a ver reflejado siempre como un dato adicional para entender la sísmica o para entender la zona, y lo vamos a ver como un mapa, donde vamos a encontrar algunas anomalías. El resultado final que vamos a tener siempre es el dato de un corte sísmico, una sección sísmica. El otro método geofísico que yo considero que es uno de los que más ayuda para una primera etapa de exploración es el electromagnético. CCM es Control Source Electromagnetic, es fuente controlada. Son unos nodos que van en el fondo del mar, se los va depositando, se los puede soltar a partir desde el barco, o tienen robots que los bajan y los van posicionando. Son unos sensores que deben tener unos 3 metros de diámetro aproximadamente, hay algunos un poco más pequeños, en el cual se los depositan, ellos tienen un GPS para la ubicación y tienen unas bolsas de arena que se va degradando a medida que está configurado para durar un cierto tiempo, y llega un punto donde es tanto lo que ha perdido de peso que el aparato vuelve a flotar y lo podemos capturar sobre la superficie del océano. También se va, en este caso, el barco, una vez que hace el arreglo de poner todos los nodos, pasa con una fuente que va apoyada sobre el piso y la va arrastrando y va generando un pulso electromagnético controlado, y vamos a poder ver las diferentes anomalías o zonas de anomalía. La verdad que los resultados que se han ido obteniendo en los diferentes estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, los datos de anomalía han tenido muy buenos resultados, se ha encontrado muy buena correspondencia entre los descubrimientos de hidrocarburos con las anomalías de electromagnetismo. Así que principalmente esos son las herramientas, los métodos que más se van a usar en una primera etapa de exploración. Bien, vamos a ver un poco de lo que es un marco legal. Es la parte por ahí menos divertida, pero es la parte que nos dice cómo hacer las cosas. En Argentina tenemos la ley 17.319, que es la ley madre, la ley de donde se desprende todo lo que es la industria de petróleo y gas,
todo lo que son las principales herramientas, la que dice cómo se otorgan los permisos, cómo son los procedimientos, regula toda la actividad de exploración y de explotación. Por lo tanto, es sumamente importante conocerlas. Cada país obviamente tiene su propia ley, pero en general no difieren mucho. En Argentina en el 67 se creó la ley. En el 2007 fue la transferencia de quién es la autoridad de aplicación. Antes del 2007, Nación manejaba todo el hidrocarburo. A partir del 2007, las provincias empiezan a hacerse cargo del hidrocarburo, a ser autoridad de aplicación, y fuera de las 12 millas marítimas se ocupa Nación. Yo actualmente me desempeño en la parte de Nación, manejando todo lo que es mar argentino. En 2011 se establece la ley que pone las condiciones para la exploración y la explotación del hidrocarburo en la plataforma continental argentina. Antes de eso, las leyes no regulaban de una manera adaptada para el mar. Se hacía buenas prácticas internacionales, pero no teníamos la estructura armada. Y en 2018 se reglamentó cómo es el otorgamiento de los permisos de reconocimiento superficial en alta mar. ¿Eso qué significa? Se reglamentó cómo hacer sísmica en alta mar. Vean ustedes cómo, y en 2019 salieron las firmas conjuntas con Ambiente, que son las guías para los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas. Hay veces que la industria te lleva a ajustar las leyes y otras veces en las zonas que no están muy desarrolladas, uno como Estado es el que tiene que proporcionar el marco institucional para que la industria pueda trabajar. De esta forma, en Argentina, todo el acceso a la superficie se hace solo a través de ronda licitatoria y se trabaja con los titulares de derecho. El gobierno nacional define las políticas de hidrocarburo, por lo tanto, el Estado tiene un rol súper importante en el momento de avanzar hacia el desarrollo de la energía o de la actividad para los recursos de hidrocarburo. Todos estos marcos legales nos dan predictibilidad. ¿Qué es la predictibilidad? Es la estructura que nos va a permitir poder predecir a futuro cuáles van a ser las actividades y qué tan estables van a ser las regulaciones. Muchas veces las empresas, las inversiones para alta mar son inversiones de un volumen muy grande de dinero y necesitan un marco que le pueda dar predictibilidad. Bien, a partir de la resolución 197, que enmarca cómo se obtienen los permisos para hacer geofísica, esto vamos a tener que diferenciar lo que es un permiso de reconocimiento superficial y una concesión de exploración. En permisos de reconocimiento superficiales, muchas empresas pueden tener un permiso para hacer sísmica sobre un área donde no haya exploración, donde no haya un permiso de exploración. En cambio, el permiso de exploración lo puede tener, la concesión de exploración solo lo va a tener una empresa o alguna UTE. Y ellos son los que pasan a ser la autoridad sobre ese lugar y son los que van a tener que llevar a cabo toda la exploración. Nosotros en Argentina actualmente, los diferentes campos que están asignados con permisos, con concesiones de exploración, las empresas tienden a trabajar armando un holding en el cual contratan a las empresas que hacen sísmica y los llevan a su zona para que hagan la actividad. Bien. Dentro de la resolución, los ítems importantes es los requerimientos legales, que eso es para cualquier actividad, en el cual la empresa tiene que demostrar experiencia, tiene que tener un organigrama de cómo se maneja la estructura y currículum en el momento de hacer alguna actividad del personal que va a hacer esa actividad, para demostrar que son idóneos. Y después la otra parte ya son información legal de la empresa, las declaraciones juradas y quiénes son los apoderados de las empresas. La parte técnica que nos interesa a nosotros es el resumen ejecutivo, que es donde hacemos una descripción de la gestión del proyecto, los tipos de actividad que se van a hacer, las áreas, los objetivos geológicos,
las características de la adquisición, un plan de trabajo y la metodología a usar. En esta presentación mi idea es mostrarle, en caso de hacer un proyecto, cada uno de los pasos de cómo se debe armar un proyecto. Como ya dijimos, para los que no conocen, esta es una imagen de lo que muestra lo que es la plataforma argentina. Si pueden ver, tenemos grandes extensiones, es muy poco lo que se ha explorado en este momento. Cuando nosotros vamos a hacer el resumen ejecutivo, vamos a tener que seleccionar un área, tener un tipo de actividad, sacar los tipos de permiso y los tiempos de los permisos. Tenemos que apuntar a armar un buen proyecto, sobre todo con los tiempos, porque como dicen, el tiempo es tirano, porque a medida que pasa el tiempo, los costos van aumentando, el mover un barco es muy difícil, cada barco viene con buques de apoyo, por lo tanto, toda la parte de los tiempos es sumamente importante. También lo principal va a ser entender el área. Para esta presentación, yo elegí lo que es la cuenca del Colorado Marino, que es una cuenca que la tenemos acá, que está pegado a lo que es la provincia de Buenos Aires. Para los que no conocen esta parte, tenemos Buenos Aires. Esta es la zona, lo que se conoce como cuenca argentina, cuenca del Salado y cuenca del Colorado. Si ustedes ven esas líneas pequeñas que se ven de fondo, es una batimetría. Podemos ver que tenemos una zona muy grande con pocas profundidades de hasta 100, 200 metros, y de golpe nos encontramos con el talud, que es una caída abrupta donde pasamos a 4.000, 5.000 metros en muy poquita distancia. Nuestras áreas de interés nos vamos a centrar esta vez en lo que es el área del Colorado. ¿Qué es importante en el momento de asignar un permiso? Ver cumplimiento de todos los requisitos, que lo que se vaya a desarrollar de conocimiento esté apuntado al hidrocarburo y que sea lo más sustentable para el medio ambiente, que haya un uso adecuado de los recursos. Para nuestra área de interés, para este proyecto, nos vamos a centrar en la cuenca del Colorado, y el primer paso para hacer cualquier tipo de actividad es conocer la cuenca, es saber dónde estamos parados, qué tipo de información tengo y dispongo para ese proyecto. En este caso, la cuenca del Colorado es un rift intracratónico, converge con la cuenca del Salado en el norte, converge con la cuenca argentina, es de aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, y se generó a partir de un rift en un basamento que tiene en el Jurásico Superior y el Cretácico, es una cuenca sedimentaria. En los bordes tenemos rocas metamórficas del Precámbrico, y tenemos una base con lutitas donde se ha perforado y se ha encontrado que tenemos gas seco. Bien, aproximadamente para esta cuenca tenemos unos 10 pozos, y es muy poca la actividad sísmica que se ha hecho en esa zona. Tenemos acá un perfil donde podemos ver claramente el rift, podemos ver después cómo fue el Cretácico y el Terciario fueron sedimentando en esa parte. Vamos a centrarnos en el Cretácico, que es nuestra parte de lo que se llama la formación del Colorado, que es donde tenemos una gran producción de hidrocarburos y un gran reservorio. Pero el primer paso es tener una buena información. Para estos casos son muy importantes los bancos de datos de hidrocarburos. Bien, cuando uno va a estudiar lo que es la historia de la cuenca, tiene que estudiar el sistema petrolero. Ese estudio que apunta a entender cuál es la roca sello, roca reservorio, roca aportadora, cuál es la roca madre, cuál fue la migración, dónde fue el entrampamiento, cuáles fueron los movimientos para entender la sobrepresión que tuvo y las temperaturas en las que estuvo sometida esa roca madre, para poder entender, según la temperatura y la presión, si lo que tuvimos fue una producción de petróleo o de gas. Este gráfico
es uno de los principales gráficos que van a ver ustedes en el momento de hacer un análisis. Por lo general este análisis lo hacen los geólogos, pero la exploración es un trabajo que se hace interdisciplinariamente. No hay una sola rama que haga todo el trabajo. Se trabaja con geólogos, con ingenieros en petróleo y geofísicos. Acá es muy importante lograr entender cuál fue el momento crítico, el momento de creación de las trampas, de los reservorios, cuándo fue la sobrepresión, cuándo se generaron las trampas y cuándo fue el momento de la migración. Eso es la parte más importante, entender en qué momento el petróleo se generó y migró para ver si quedó entrampado o si se liberó directamente al ambiente. Bien, en el plan del trabajo, cuando nosotros vamos a evaluar un área, vamos a tener diferentes etapas. Uno planifica un cronograma, aunque a veces por ahí en la primera etapa de exploración todavía no tiene definido dónde va a ser la última, el 3D, por ejemplo. Pero sí tenés que planificar en cuanto a tiempo. En el caso de decir, bueno, en mi primer fase voy a hacer toda la cuenca, que es una grilla que por lo general se hace con 10-12 kilómetros de distancia. Una vez que resolví e interpreté eso, que puede tomar un año entre la adquisición y el procesamiento, una vez que tengo esa información, decido hacer una segunda etapa, que es una grilla mucho más fina, en la cual, esto es a modo de ejemplo, todavía esa zona no está explorada, así que no sabemos si hay o no en esa parte, pero para modo de ejemplo sirve. Bien, en la segunda etapa hicimos con mucha mayor definición y después vamos a una tercera etapa donde vamos a hacer ya sísmica 3D. El caso de la sísmica 3D sabemos que es mucho más cara y mucho más, pero tiene unos resultados mucho mejores porque podemos entender perfectamente lo que va a ser nuestro reservorio. Bien, cuando vamos a hablar de las características para una adquisición, es muy importante tratar de evaluar qué es lo que queremos hacer, en qué etapa vamos a trabajar. Si estamos haciendo 2D, si vamos a hacer 3D o si vamos a hacer 4D, que eso es para reservorios ya bastante maduros donde tengo mucha información e historia. En los casos que hagamos 2D o 3D, vamos a elegir el método. Acá tenemos a modo de ejemplo dos métodos diferentes. Uno que es cuando ponemos los nodos en el subsuelo, se iba simplemente el barco llevando digamos, la fuente de energía, o tenemos el otro sistema en el cual el barco va remolcando fuente y los streamers, que son los hidrófonos. Son unas mangueras que pueden llegar a tener hasta unos 10 kilómetros de largo y son lo que van recolectando toda la información. En el momento de diseñar cómo vamos a hacer la adquisición, es muy importante entender si vamos a hacer un nav, que es cuando hacemos simplemente el barco que va en una sola dirección, el multi-azimuth, que es cuando el barco pasa en diferentes direcciones por el mismo punto. En este caso podemos ver un solo barco remolcando un arreglo sísmico. En el segundo caso vemos el mismo barco, pero pasando en 3 direcciones diferentes. Eso, diríamos, casi hasta triplica los costos. En el otro caso, que es el weight azimuth, en el cual tengo un solo arreglo de geófono, pero puedo tener 3 barcos remolcando fuentes, por lo tanto tengo mayor cantidad de datos y una mayor cobertura. Eso me da resultados muy buenos, pero son para etapas más avanzadas. No, por lo general en exploración, en la primera campaña no van a usar nunca. Y estos a continuación son el coil, que es el barco que va girando. Va girando alrededor de cada zona, se va desplazando muy lentamente y va a ir adquiriendo mucha información. Es un proceso que da muy buenos resultados, pero el tiempo que toma es mucho mayor, por lo tanto los costos aumentan. Parte del momento de armar el proyecto es entender qué equipos y con qué tecnología contamos. Necesitamos tener perfectamente entendido
cuáles son los cañones de aire que vamos a utilizar, cuáles son los software que se utilizan para el manejo de los cañones de aire. Para los que no conocen, los cañones de aire están compuestos, son por una cámara, un pistón, entra el aire, se almacena en esa cámara a alta presión y se libera a partir de un solenoide que retrotrae el pistón y se libera la energía. Acá podemos ver una imagen de la burbuja cuando se genera. Esta burbuja, en el momento de salir, tiene un pico de amplitud de casi 240 decibeles. O sea, es casi 14, 30 bares por metro. Es una presión tremenda. Como la presión que tiene la burbuja es mayor que la presión que va a tener la presión hidrostática, la burbuja empieza a expandirse. Hasta que en algún momento la presión hidrostática es mayor que la presión de la burbuja. Pero en ese momento la burbuja sigue expandiéndose un poco más, a pesar de que la presión hidrostática no está, o sea, hay menos en el interior, lo cual lleva al colapso de la burbuja. En ese momento la burbuja se empieza a contraer y la presión adentro de la burbuja empieza a disminuir. Esa disminución llega hasta el punto donde la presión dentro de la burbuja pasa a ser mayor que la hidrostática, pero así todo sigue comprimiéndose hasta que llega un punto donde vuelve a expandirse. Eso hace una oscilación que me genera ese impulso sísmico, que es el que voy a medir con mis geófonos. ¿Por qué se usan los cañones de aire? Porque son menos dañinos para el ambiente, son predecibles, es repetible todo el disparo y son muy controlables. Todo arreglo de los cañones no se dispara un solo cañón, se dispara un conjunto de cañones. Cuando hay un conjunto de 6 a 8 se llaman cadenas, son los subconjuntos, y cada arreglo puede tener varios subconjuntos de arreglos, que en total puede haber 70 a 100 cañones, dependiendo cuál es la energía que quiero generar. Las principales marcas que desarrollan estos cañones son Sercel, Volt, por si a alguno le interesa conocer y tener una mejor descripción. El otro aspecto importante a entender dentro de cuando armamos un proyecto son los hidrófonos. Acá podemos ver que es una manguera que tiene los hidrófonos que están a una distancia casi de 15 metros. ¿Qué es lo que cambia en la sísmica en alta mar con respecto a la sísmica en tierra? En que el barco se mueve, el barco no frena nunca. Por lo tanto, el pasar por un lugar y el disparo en esa posición es una sola vez. Por eso es mucha mejor tecnología la que se usa para sísmica en alta mar que la que se puede usar en tierra, donde yo armo mi arreglo y puedo repetir la posición del disparo. Acá podemos ver tres configuraciones diferentes. Una que es la del barco remolcando simplemente los hidrófonos. La otra que es para campos un poco más maduros, que es cuando se ponen los nodos en el subsuelo, y a veces se hace una combinación en el cual se remolca los hidrófonos, pero a la vez se ponen nodos en el fondo del mar para poder captar toda la información. ¿Qué son los entregables? Una vez que ya armé todo, ya diseñé cuál va a ser mi arreglo, diseñé cuál va a ser mi equipo con el que voy a trabajar, los software con los que voy a manejar, paso a los entregables. Los entregables es lo que yo, cuando pido el permiso, digo que voy a llegar al final con un dato, que es lo que yo le voy a vender a un cliente, o lo mismo que si trabajo para una empresa, el dato que va a usar la empresa para su interpretación. Dentro de esos entregables vamos a tener los shooting plan, que son los datos, es la proyección a una semana de dónde va a estar el barco. Cada 3 meses se entregan las navegaciones y los informes de observadores marinos. Por la JNSC, que es la Comisión de Conservación de la Naturaleza, hay todos procedimientos de cómo trabajar en el cual es obligatorio tener observadores marinos. Se tiene que hacer un informe de adquisición, datos crudos que se entregan, datos procesados
los informes de procesamiento y los informes de comercialización. Todo permiso te da derecho a tener el dato y confidencialidad por 10 años. Durante todo ese periodo, el dato es tuyo y si en caso de que lo vendas o lo entregues a otro, tenés que informarlo. Porque el dato es digamos, tener el dato es obligación para los que lo comercializan, entregarlo e informar quiénes son los que tienen esos datos sobre ese lugar. Bueno, en eso consistiría lo que es un proyecto offshore. Vamos a ver cuál es la implicancia que tiene un proyecto offshore en comparación, digamos, y por qué es tan importante poder hacer sísmica en alta mar o también en tierra, como elemento para iniciar y ser el puntapié inicial para el desarrollo energético. Estos son las cuencas argentinas que son offshore o que son una parte onshore y una parte offshore. Si ustedes ven la cantidad de pozos, notarán que Salado, Colorado, tenemos 4, 18 pozos, en Rawson tenemos 1, que es acá, San Julián tenemos 1, Malvinas, que es esta parte, tenemos 20, que es una parte que se ha explorado bastante, y después tenemos lo que es la cuenca austral marina. Esta cuenca austral marina tiene 83 pozos, se produce principalmente gas y ha significado casi un 20% del gas en Argentina. Por lo tanto, la actividad en el mar es importante, tiene números muy grandes. Si ustedes ven las fechas de los pozos, están del 69 al 94, al 97, uno en el 90, uno en el 2009, pero son pozos exploratorios, no estaban regulados, no había un marco estructural que guíe y que impulse a esos pozos, a la exploración en alta mar. A partir de 2011, cuando se empezó desde el Estado, se empezó a incentivar, a dar un marco estructural, a hablar con las diferentes empresas que hacen adquisición sísmica, se empezó a impulsar toda la actividad y actualmente pasamos de no tener la actividad ser casi nula, pasamos a tener todos estos bloques que se propusieron en una primera ronda. Se inició una ronda costa afuera, que es una licitación para áreas offshore, porque hasta hace 20 años atrás, en los últimos 20 años, la sísmica fue casi nula. Tenemos 6.000 kilómetros en una plataforma de casi 200.000 kilómetros. Así que el llamado costa afuera, la ronda 1, tuvo como principal objetivo incentivar la exploración en el mar argentino. Fue toda una etapa nueva, a mí me tocó vivirlo desde una privada siendo consultor y después de parte del Estado manejando ya esa licitación. En la licitación esa se licitaron 38 áreas, en las cuales 18 áreas tuvieron ofertas y de las 18 áreas se tuvo 9 áreas en Malvinas, 7 áreas en Cuenca Argentina Norte, que es esto que está frente a Buenos Aires, y tuvimos 2 áreas en lo que es Cuenca Austral, lo que le significa una inversión para los próximos 4 años de 700 millones de dólares, que se van a invertir solo en exploración. Todo esto, ¿gracias a qué? A que se armó un VDR, que es un Virtual Data Room, con toda la información sísmica que había, se la procesó, se interpretó, se evaluó toda esa información, y con todo ese conocimiento se logró sacar adelante una ronda que fue muy exitosa, porque las principales empresas vinieron, Exxon, BP, Equinor, las grandes empresas que hacen exploración estuvieron muy interesadas en venir. Y eso se debe a un impulso a partir de leyes que le pueden dar predictibilidad. ¿Cuáles son los proyectos que están desarrollándose actualmente y a futuro? De lo que era el mar argentino, que solo teníamos actividad en esta zona, pasamos a tener permisos de exploración y pasamos a tener 13 permisos para hacer actividad sísmica. Significa que hay 13 empresas que están en este momento evaluando hacer actividad sísmica, porque debido a la pandemia teníamos 3 buques haciendo sísmica y tuvieron que cesar sus actividades
por la pandemia. Pero actualmente es mucho en comparación a la casi nula actividad que habíamos tenido. Y todo eso se debe a empezar a plantear a la geofísica como un puntapié inicial para el desarrollo de un país en cuanto a energía. Para los que no conocen lo que es el ciclo de un reservorio, van a ver que en toda la primera etapa es todo costo, es mucha inversión, mucho tiempo en cuanto a conocimientos, invertir en barcos, invertir en hacer un pozo, son gastos enormes. Pero todos esos gastos tienen como puntapié la geofísica. Por lo tanto, es nuestra obligación como geofísicos, de acá en adelante, empezar a plantear la geofísica no desde un punto pequeño de una interpretación, sino más bien como una herramienta para alentar a la búsqueda de nuevos lugares. Para eso vamos a necesitar tener muy en claro un banco de datos de hidrocarburos. En todo país o a nivel empresa, tener un buen banco de datos. Las personas que trabajan para el Estado tienen que apuntar a desarrollar un marco regulatorio que le permita incentivar y buscar la forma de que las empresas se sientan atraídas a venir a invertir y a hacer actividad. Se necesita buscar empresas que hagan estudios integrales y, sobre todo, un marco legal competitivo, que sea predictible y que tenga valores que puedan ayudar a generar nuevas zonas para hacer exploración. Bueno, esa parte de la idea de esta charla era mostrarle eso, cómo a partir de un proyecto de geofísica surgió casi 200 kilómetros cuadrados del mar argentino que está en este momento haciendo actividad de exploración. Muchas gracias. Si alguien quiere realizar preguntas, puede hacerlo activando el micrófono o escribiéndolas en el chat y yo se las voy a leer al disertante. No, dejo. Hola Gaby, soy Sergio Sosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la presentación, buenísimo. No, te quería preguntar cómo veían la actividad, o sea, bueno, en este contexto, digamos. Si todos esos proyectos que en el 2019 se lanzaron, si eso sigue en pie, ¿cómo lo ven de acá a futuro? Y la otra pregunta es si, digamos, si desde el gobierno hay alguna idea de que la actividad geofísica en torno a esto, digamos, de alguna manera quede no exclusivamente restringida a la Argentina, pero sí que se le dé cierto protagonismo a las empresas locales. Digo esto porque la última adquisición que yo conozco fue la de Spectrum, de estos miles de kilómetros lineales que se hicieron. Lo terminaron procesando en otro lugar, y sé que los resultados no fueron muy buenos, digamos. Gracias. Y bueno, esas dos preguntas. Bien, primero que nada, respecto a la actividad, yo en estos momentos se había planteado que era la idea que venía desde el año pasado. O sea, al ser tan exitosa la ronda 1, que tuvimos o sea, en comparación y hablando con las empresas que participaron de rondas en otros lugares, nos felicitaban por la ronda esta porque fue muy buena, tuvimos mucha aceptación, mucha participación de empresas, lo cual fue muy exitoso. A partir de eso, las empresas empezaron a pedirnos para que desarrollemos nuevas áreas. Dentro de las áreas que se tenían pensado desarrollar, están lo que es Colorado y Argentina Sur.
cuando empezó todo el tema de la pandemia, que fue la caída del petróleo, lo primero que yo hice al hablar con gente de empresas fue preguntarle cuál era su visión respecto de la actividad, porque desde mi punto de vista yo pensaba frenar absolutamente todo, pensando que todos los proyectos de exploración iban a caerse. Y me sorprendió que en todas las empresas me contestaron lo mismo, que si bien los proyectos que están produciendo hoy en día son los que están en peligro, pero las empresas que hacen geofísica y las empresas que hacen exploración no se vieron afectadas por este corte, porque son empresas que están planificando toda su inversión. Es una planificación que saben que hoy hacen geofísica, en 5 años van a recién empezar a poner un pozo exploratorio, y en 10 años van a empezar a armar un buen sistema para empezar a que esas reservas comprobables y comprobadas puedan ser explotadas. Por lo tanto, desde el lado privado, la iniciativa que han tenido es muy grande y nos han pedido que no frenemos con las rondas. Así que eso nos alienta mucho a seguir evaluando las nuevas zonas donde vamos a tener actividad, y las zonas donde las empresas que tienen permisos de exploración van a empezar a hacer actividad. Respecto a eso, creo que la primera pregunta, la respuesta sería: están muy interesados, si bien hay una restricción en este momento por la pandemia en cuanto a la movilidad de la gente, pero en materia económica los proyectos no se han caído. Y segunda parte, respecto de las empresas que hacen reprocesamiento de actividad, tuvimos Spectrum haciendo adquisición, TGS haciendo 3D, CGG pidió permisos también para hacer actividad y está pronto, digamos, lo frenó una cuestión de la pandemia nada más, y después ¿qué otra empresa más? MGS, que hace electromagnetismo, y Western Digital, son todas que ahora es Shearwater. Son todas empresas que han pedido hacer adquisición, que tienen los equipos para hacer adquisición y están en este momento activando todos sus protocolos para seguir evaluando sus proyectos y en cuanto la pandemia se termine, empezar a activar, digamos, toda la adquisición. Y respecto al reprocesamiento, Argentina tiene la ley de acceso a la información, que es pública, y todos los datos que son, digamos, públicos, que ya han perdido su característica de confidencialidad, hay empresas Searcher, LGB, y no me acuerdo en este momento qué otro, que son empresas que han buscado esa información y están reprocesando. El tema con el reprocesamiento de la información nueva que se adquirió es que las empresas que la adquirieron son grandes empresas que tienen sus centros de procesamiento. Y por ende es muy difícil que esas grandes empresas deleguen para hacer esa interpretación o ese procesamiento. Pero esas son las grandes adquisiciones sísmicas. Estamos teniendo cerca de 8 o 9 proyectos que los propusieron las empresas de exploración, que sus equipos de procesamiento no tienen grandes equipos de reprocesamiento de datos, y esas empresas yo estimo que van a, porque son, si ustedes ven acá, que son estos bloques azules, excepto algunas empresas muy grandes, el resto van a apuntar a que pequeñas empresas le reprocesen la información o procesen los datos crudos que vayan adquiriendo las grandes empresas de adquisición, porque algunas empresas optaron por hacer un holding, que es una empresa toma como control de la actividad, contrata a una empresa de adquisición sísmica para que adquiera varios bloques a la vez, por ejemplo, adquirir estos 4 bloques de acá abajo, y de esa forma, después, en el momento que la empresa adquirió el dato, le entrega los datos crudos a cada uno de los permisionarios de esa concesión, y las empresas con el dato crudo
van a llevarlo a reprocesar. Así que yo estimo que el reprocesamiento en Argentina va a aumentar, sobre todo porque dentro de las empresas concesionarias hay empresas que tienen actividad y trayectoria acá en Argentina, sea Tecpetrol, YPF, Total, Exxon. Por ende, esas empresas estoy muy seguro que van a llevar el reprocesamiento a centros de procesado acá en Argentina directamente. No sé si eso contesta un poco. Bueno. Sí, Acá hay gracias. una pregunta que realiza Marco Valdés, dice, ¿hasta qué profundidad se desarrollan los perfiles sísmicos? Bien, para desarrollar un perfil sísmico, digamos, cuando uno hace actividad sísmica, lo que te va a permitir a la profundidad que podés llegar es qué tan largo va a ser tu... A ver si con esto... Perfecto. Pensá que vos tenés una fuente que va atrás del barco, a unos 200 metros aproximadamente, y a medida que vas alejándote y se hace más largo el streamer, vas a poder generar, digamos, por una cuestión geométrica, el rayo que se refleja en el subsuelo llegue hasta tu streamer y vas a poder tener profundidades de mayor calidad. Normalmente, digamos, los basamentos, que es hasta donde vos estás apuntando, porque después del basamento solamente vas a encontrar ruido, varían mucho en cada zona, pero hay sísmica que tienen casi 6.000, 7.000 metros de profundidad, con un perfil, digamos, razonablemente de buena calidad, donde se puede interpretar y verlo, usarse, digamos, para interpretación. Más profundidad, por ahí, sobre todo si tenés basamento, no vas a ver nada, es puro ruido. Después del basamento no ves nada, es un material muy duro. Bien, Florencia pregunta, te saluda, excelente trabajo, Gabriel, y pregunta, en cuanto a los permisos que otorga el Estado, ¿de cuánto tiempo son? ¿Y cuáles son las empresas que están actualmente haciendo exploración en la plataforma argentina? Gracias, Florencia. Bien, dentro de los permisos hay que reconocer que yo había mencionado los permisos de reconocimiento superficial y un permiso de exploración. Acá en este caso vemos verde, son permisos de reconocimiento superficial. Son áreas donde puede venir una empresa, decir, quiero hacer sísmica en este lugar, se le da un permiso, ¿por qué? Porque normalmente las empresas apuntan a hacer lo que se llama multicliente, que es una empresa adquiere toda la información y cada empresa que quiera hacer exploración le compra la parte que le interesa o le compra todo el paquete de información. Normalmente las empresas que hacen adquisición no son empresas que hacen exploración y explotación. El permiso de reconocimiento superficial en el cual vos tenés derecho a hacer sísmica, procesar, volver a hacer sísmica sobre un lugar donde no existe un permiso de explotación o de exploración y tener esa información y comercializarla, son 8 años para la actividad y 2 años de confidencialidad. Por lo tanto, tu permiso dura 10 años. En el caso de los permisos de explotación, que el permiso de explotación es un permiso donde vos ya pagás cánones, para entrar, se entra a partir de una licitación. Esos permisos tienen una primera etapa de 5 años para hacer exploración, después vos, una vez que recaudás información, podés decidir si seguís con el permiso de exploración o no, si pedís extenderlo, tenés 5 años más y después otros 5 años más como exploración. Una vez que ya terminaste los años y perforaste pozo y tenés hidrocarburos, ya podés pasar ese permiso de exploración a un permiso de explotación. Así que si cumplís todas las etapas, por 30, 40 años vas a poder tener y ser el permisionario de un área y hacer la actividad.
Así que para sísmica sola son 8 o 10 años. Para hacer explotación en el cual vas a perforar pozo, tenés permiso de 15 años como explorador y a eso le tenés que sumar 15, 20 años más como productor. Bien, Constanza Regues pregunta, primero, muchas gracias, excelente charla. Te consulto si hay informes de evaluación económica de este tipo de proyectos que sean públicos para consultarlos. Mira, de evaluación económica no hay proyectos públicos, no hay datos que sean públicos. Estos son proyectos que en el momento, digamos, hay una etapa que la hace el propio Estado con sus propios técnicos, en el cual evalúan las áreas, deciden cuáles son las áreas que tienen mayor potencial, hablan con las empresas, se arman unas reuniones, digamos, que son unos workshops, donde las empresas pueden ver y tener una opinión, y una vez que se evaluó eso, y uno empieza a tener el visto bueno de las empresas, recién se contratan empresas consultoras o gente técnica del propio Estado, en el cual evalúan con gente de mucha experiencia que tiene una visión muy clara del negocio, porque muchas veces a nosotros, la gente más técnica, nos quedamos hasta proponer un pozo y capaz que un ingeniero en reservorio hasta hacer un movimiento dinámico y hacer el macheo con los pozos, pero tenés gente especialista en la parte económica que evalúa potencial no solo en cuanto al recurso, sino en cuanto a poder moverlo a ese recurso, poder venderlo, exportarlo o refinarlo. Ese tipo de datos normalmente son privados o muchas veces son de las propias empresas. Así que dudo que haya algo público. Quizás tenés, digamos, algunos resultados donde se puede comparar con zonas aproximadas, pero no son muy normales que sean públicos. Hay empresas privadas que tienen armado en sus concesiones ya una evaluación del lado económico y muchas veces la comparten con otras empresas para organizar, digamos, trabajos en conjunto o armar una unión transitoria de empresas. Pero público me parece que es muy difícil de encontrar. Acá en Argentina existe lo que se llama el IAPG, que es el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Seguramente si entras, ellos tienen una librería y tienen contacto, posiblemente se encuentre evaluaciones, no sé si offshore, porque el offshore en Argentina es relativamente nuevo, excepto en la zona cercana a la cuenca austral, pero para todo el resto no hay mucha información que sea pública. De lo que es el área onshore, lo que va a ser es Vaca Muerta, Golfo de San Jorge, esa parte capaz que el IAPG tiene documentos, no sé si actuales, pero sí que tengan la información de hace unos años atrás de evaluaciones económicas. Rodrigo Díaz pregunta, ¿hay controles o monitoreos desde el Estado con la información que se adquiere? ¿Se presentan informes o algo por el estilo? Sí, la ley argentina establece que la información es del Estado. Vos cada dato que adquirís se lo tenés que entregar al Estado y es bajo compromiso, o sea, bajo una declaración jurada de que todo lo que recaudás va a parar al banco de datos, es información confidencial, porque no le pertenece al Estado, pero los derechos de confidencialidad sobre esos datos son de las empresas, pero el Estado monitorea todo el tiempo quién tiene la información y qué hacen con esa información, principalmente porque todas las empresas que están haciendo tanto exploración como reconocimiento superficial o explotación son empresas que están radicadas en Argentina, es un requisito radicar una subsidiaria en Argentina
y esa información se tiene que manejar de acá. Así que por una cuestión hasta, te diría, de impuesto, del ver el movimiento de plata, del dinero, se puede saber que una empresa, o sea, si una empresa hizo una venta o compartió la información, debería todo el tiempo informarla, porque aparte así toda empresa cuando se le entrega un permiso de reconocimiento superficial o de exploración, presenta un proyecto de trabajo, cuántas de sus inversiones, qué datos va a adquirir y cuál va a ser su actividad. Todo el tiempo, anualmente, las empresas tienen que presentar toda la actividad que hicieron, cuál fue su inversión y cuál va a ser la inversión durante el próximo año. Por ende, es muy fácil cruzar información para saber quién tiene la información, qué está haciendo con la información y todo lo que se hace en base a esa información. Obviamente que la información, sobre todo en estas épocas de computadoras, de pasar un dato de una computadora a otra es tan fácil, hay veces que se filtra información, incluso de las mismas empresas privadas. Pero la gran mayoría de las empresas que trabajan en base a desarrollar datos, adquirirlo y reprocesarlo, tienen mucho cuidado que la información no se filtre, porque ellos gastan mucha plata en adquirir y procesar información para que luego se filtre esa información. Por lo tanto, desde el lado privado se cuida mucho la información y desde el lado del Estado se controla mucho la información. Todo el tiempo, incluso de empresas que hacen reprocesamiento fuera de Argentina, todo el tiempo se está informando en dónde está esa información, quién la procesó y y en caso de venderse, a quién se puede vender y a quién no se puede vender. Bien. Acá te saludan. Hola Gabriel, soy Jairo desde Colombia. ¿Cuáles pueden ser las diferencias en adquisición de tipo azimutal con respecto a la logística o en qué objetivos se usan? Muchas gracias, excelente presentación. Gracias, Jairo. Bien, para una presentación, a ver, acá está. Bien. Cuando nosotros trabajamos, principalmente se va a hacer un NAS, que es Narrow Azimuth, que es en un solo sentido, es el barco que pasa una sola vez, por ejemplo acá, pasa una vez y no vuelve a pasar por ese lugar. El multi-azimuth lo que plantea es, cuando yo voy a hacer una adquisición sísmica 3D, si es al sistema NAS, va a pasar una sola vez por cada lugar y va a ir haciendo una adquisición y después va a armar su sísmica. Eso lo que me va a dar es, en cuanto a el área cubierta por esa sísmica, no sé si alguna vez escuchaste cuando se habla de la calidad que tiene una sísmica, lo que se plantea muchas veces es cuál es el box, o sea, que es el área que se cubrió, cuál es el bin, que es como la celda, y la calidad que tiene esa celda es cuántos puntos medios tocaron, el Common Depth Point. Eso me va a dar la calidad de que va a tener la sísmica y me va a permitir, digamos, hacer un mejor trabajo. El tema de lo que yo planteaba desde el lado de sísmica en alta mar con respecto a la sísmica onshore, si yo me paro en esta, imagínense que esto sería lo que es onshore, que yo pongo mis diferentes, digamos, geófonos y puedo ir y puedo repetir el disparo, puedo hacer el disparo desde muchos lugares. En cambio, en este caso, el barco simplemente pasa una vez y va recibiendo la información con esa malla que lleva detrás. Por lo tanto, el multi-azimuth lo que me representaría, si lo compararía con una sísmica convencional en tierra, es que yo al disparo en tierra, yo puedo ir moviéndome a lo largo de los diferentes geófonos y disparando desde diferentes puntos, incluso entre geófonos. En cambio, en la sísmica en alta mar,
esta configuración del barco, la fuente y todos los geófonos atrás no puede cambiar nunca. Por lo tanto, para poder entender alguna información que yo tenga que quiera ver perpendicular, tendría que pasar nuevamente en la otra dirección para ver cómo se comporta el impulso sísmico en otra dirección, para averiguar anisotropía. Vos pensás que si haces un multi-azimuth es pasar 3 veces por cada punto. Por lo tanto, el costo casi que se triplica. Por ende, solamente lo vas a hacer cuando ya tengas una zona muy definida. O sea, el dato es un reservorio que lo tenés muy bien estudiado, tenés mucha información y ya estás, y es un dato donde hacer un pozo es muy caro y querés asegurarte toda la estructura como es y no estar cometiendo algún tipo de error. Pero obviamente que el multi-azimuth da una sísmica de una calidad muy superior, pero los costos casi se triplican. La siguiente pregunta está en portugués, así que vamos a ver si la puedo traducir correctamente. Pregunta Oderson Sousa y dice: Gabriel, ¿las exploraciones en alta mar se realizan de forma convencional o pueden ocurrir por fracking? Gracias por la pregunta. Yo, de todo lo que conozco, la sísmica, por lo menos en Argentina, y las veces que me ha tocado trabajar en otros lugares, siempre fue sísmica con campos convencionales. Nunca vi campos no convencionales en alta mar, y creo que nunca, o sea, nunca escuché que se haya hecho fracking en alta mar. Así que la verdad no sabría decirte, capaz que Brasil tiene mucha más experiencia respecto de lo que es alta mar, porque creo que me ha tocado trabajar con gente de Brasil, e incluso para sacar la ronda 1, para compartir conocimientos, y Brasil la verdad que lleva, creo que 20 años más que de ventaja respecto a nosotros en cuanto a la actividad en alta mar. Pero tampoco he escuchado nunca que se haya hecho fracking o no convencional. Me parece que no es viable un no convencional, porque si vos ves cómo es el desarrollo de un campo convencional, son muchos, digamos, vos vas, es un pozo y estimulás un volumen, otro pozo al lado y estimulás otro volumen. Por lo tanto, deberías hacer muchos pozos, y en alta mar no es tan viable hacer tantos pozos uno al lado del otro. Así que me parece que desde un lado técnico te diría, no sé si es viable por el costo, pero posiblemente algún país, siempre hay alguno que se va a animar y lo va a hacer. Pero yo particularmente nunca me ha tocado trabajar en offshore con fracking. Victoria Guerrero te saluda, buenas tardes, y pregunta: ¿existe alguna preferencia dependiendo el tipo, ya sea con nodos o hidrófonos, si se aplica sísmica por reflexión o por refracción, o ya depende de un tema presupuestario? Gracias por la pregunta. La sísmica con nodos es una sísmica que es mucho más cara. Normalmente se la usa para hacer ya un tendido 3D, en el cual vos tenés una superficie muy acotada donde estás por trabajar. Creo que tenía una buena imagen acá. Imagínense que así sería algo de lo que es la sísmica, lo que son los geófonos. No, creo que esta imagen estaba buena. No, digamos, los costos son mucho mayores, porque para hacer la sísmica con nodos tenés que llevar el barco, ir depositando en cada punto que querés poner el dato, y digamos, donde querés que esté tu geófono, posicionarlo y hacer la adquisición. En cambio, imagínate que un barco de este estilo, lo que tiene es que cuando uso streamer, es que
tengo un geófono cada 15 metros. Si bien está todo en movimiento, pero cada streamer está compuesto cada una cierta distancia con GPS, tiene los alerones que pueden manejar a qué profundidad se mueven, porque eso necesita estar todo el tiempo, saber la profundidad en la que está, y para hacer exploración tengo una gran resolución pasando una sola vez. Los costos de hacer digamos, con nodo en el fondo marino, sé que son altísimos. Hay empresas que lo han hecho en lugares de unas profundidades de 1000, 2000 metros de profundidad del subsuelo, del lecho marino, pero sé que sus costos son mucho más elevados. De los campos que yo he visto que han hecho con nodos, son campos que ya son maduros, se apunta más que nada a hacer una adquisición 4D y tienen muy definida cuáles son las áreas. Normalmente lo que se hace, de las veces que he visto trabajar de este estilo, es muy cerca de las plataformas, y el barco hace una primera recolección haciendo los disparos cebando streamer, pero a la vez se ponen nodos cercanos para que el barco pueda pasar por ahí y no interferir con la actividad. Pero los costos son muy altos, así que dudo que para una etapa exploratoria alguien haga 4D. Haga con nodos, perdón. Bien, Gabriel, yo tengo 2 preguntas para hacerte. Decime. La primera es en cuanto a la propiedad de los datos. Dijiste que el derecho de confidencialidad, eso es lo que dura 10 años, ¿verdad? De las empresas. No. Las empresas que hacen adquisición sísmica tienen el periodo que ellos pidan para hacer adquisición, porque puede venir una empresa y decir, yo quiero hacer actividad durante 4 años, 4 años más de reprocesamiento, lo que te va a dar 8 años de trabajo. Y sobre eso también después tienen 2 años más. Una empresa puede hacer la adquisición el primer año, reprocesar, capaz que en el año 6 hacer una nueva adquisición de una parte más que le interese un poco más, pero en general los permisos a las empresas que hacen adquisición sísmica como permiso de reconocimiento superficial son de 10 años en total, que la empresa es dueña del dato y ellos son los que pueden comercializarlo. El Estado tiene el dato, puede usarlo internamente para hacer sus propias evaluaciones. Piensen ustedes que todo lo que fue COPLA, que fue para la determinación de lo que es la plataforma continental argentina, se hizo sísmica. Algunos datos son de campañas que habían hecho otras empresas y que el Estado lo usó para hacer sus interpretaciones, pero el Estado puede usar eso como ese dato para trabajarlo internamente, pero el que tiene el derecho, pero no lo puede publicar, el que tiene el derecho de comercialización es la empresa, por 10 años. Luego de esos 10 años, el dato pasa a pertenecer al Estado y es un dato público. O sea, cualquier empresa o persona puede venir, pedir ese dato. Obviamente que hay requisitos, explicar para qué querés el dato, qué es lo que buscas hacer con él, mientras se incentive a hacer nueva actividad, se entrega esa información cuando ya haya perdido su confidencialidad. Si vos querés los datos antes, tenés que comprársela al que lo adquirió. Normalmente pasa eso porque si alguien hace adquisición hoy en alta mar, lo procesa, le vende a una empresa para que está haciendo exploración, que va a hacer un pozo, si una persona espera 10 años para reprocesarlo y recién quiere vendérselo al que hizo exploración, te dice, ya lo tengo y ya estoy en el pozo, esa información no me interesa. Así que normalmente las empresas se las compran. Aparte ya tienen convenios entre las empresas. Sí. Y la segunda pregunta, no me acuerdo, perdón. Sí, la segunda pregunta tiene que ver más bien con la sísmica en alta mar.
¿qué tan invasiva es en cuanto a el medio ambiente? Me imagino que debe estar reglamentado cómo se debe realizar la sísmica, pero digo, si pudieras decirme algo al respecto. Sí, a mí me toca trabajar con los equipos de ambiente, tanto para la actividad sísmica principalmente, porque las otras actividades, como ya es la perforación, son temas muy puntuales, por lo tanto tiene todo un protocolo, pero el que es más abarcativo, que llega a un lugar más grande, es la sísmica, es la actividad sísmica. Precisamente existen lo que son los estudios de impacto ambiental. Toda empresa que quiera hacer actividad sísmica necesita presentar un estudio de impacto ambiental en el cual se evalúa cómo es el estado ahora de la zona donde quiere hacer actividad. Tiene que ser una evaluación ambiental estratégica. Se tiene en cuenta mamíferos, pesca, hábitat. Actualmente nosotros trabajamos en conjunto con la gente de ambiente y con la gente de pesca para coordinar cuáles son las zonas donde tenés mayor presencia de barcos pesqueros, donde se hace actividad, para tratar de hacer que todos puedan trabajar en simultáneo, pueda pasar un barco y puedan estar los pesqueros trabajando. Respecto a qué tan invasiva es la actividad, vos pensás que cuando se dispara el cañón, salen casi unos 230, 240 decibeles. Es un volumen, o sea, es un gran nivel de energía, pero a medida que se va alejando de la fuente, la energía cae abruptamente por un simple principio de conservación de la energía. A medida que me voy expandiendo, cada borde de esa ondícula va perdiendo energía. Se estima que después de los 500 metros, la energía bajó de los 240, esto, bueno, no se estima, esto es algo físico, baja casi a los 180, 190 decibeles. Los 180, 190 decibeles equivale a una presión que podés sentir vos en los oídos cuando te sumergís a 2 metros de profundidad. Por lo tanto, después de los 500.000 metros, ningún animal se ve afectado en cuanto a un impacto fuerte, así de tener, digamos, una descarga de energía cerca. El procedimiento cuando se empiezan a disparar los cañones, yo les contaba que por lo general son arreglos de 70, 80 cañones, empieza a disparar un cañón por 5 o 10 minutos para darle que el cañón ese cuando dispara, la energía que tiene es muy chiquitita, o sea, es casi, o sea, es un ruido nada más. Y después de unos 5 o 10 minutos se dispara con 2 cañones, después se dispara con 4, después se dispara con 16 y después ya se dispara a mitad de potencia durante un periodo, creo que de media hora, y después recién se inicia al 100% de energía. Eso lo que permite es que cualquier mamífero marino que esté cerca pueda alejarse. Por lo tanto, digamos, cubrís que no empiece toda la actividad al 100% cerca de algún animal, le des tiempos de huir. Una, eso, el momento de iniciar. Después, también todos los barcos cuentan, pero esto es por ley, y también por la JNSC, que es el Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza, que da como las buenas prácticas o la reglamentación para la actividad. Plantea iniciar un proceso, digamos, cómo inicia las detonaciones y la liberación de la energía, y también pone, y eso en Argentina se hace, que son los observadores marinos. Creo que estaban acá. Son los informes de observadores marinos. Los observadores marinos son biólogos, que van 4 biólogos por barco. Cada uno de esos van, uno digamos, mirando hacia adelante, otro mirando para atrás, o mirando los radares que tienen, porque todas las embarcaciones cuentan
con un sistema, creo que se llama ORCA, no me acuerdo, que es de un sonar para tratar de detectar mamíferos marinos. En caso de que haya emisión de ruido de ellos, salta una alarma y avisa que hay algún mamífero cerca. En caso de que se acerque a menos de 1000 metros, se frenan las detonaciones. Lo mismo también hay observadores marinos, que son los que están digamos, sobre cubierta, y están todo el tiempo controlando con cámaras, y ellos también digamos, con binoculares, controlando que no aparezca ningún mamífero marino para poder hacer actividad, y en caso de que aparezca alguno, se tiene que frenar, y la gran mayoría de las veces que aparecen mamíferos, son mamíferos que uno piensa que tenderían a huir, pero a mí me ha tocado reunirme con los biólogos, y hay muchos que están haciendo trabajos muy interesantes de investigación respecto del comportamiento que tienen los mamíferos con la actividad sísmica. Me han contado de que se han encontrado en pleno proceso de estar trabajando con mamíferos que se acercan a la fuente. Me han contado hasta de pájaros los petreles, algunas gaviotas, que se han acercado y se han posado sobre la boya donde va colgado los cañones, y dice que se quedan ahí como que no estaba pasando nada. Por lo tanto, hay toda una regulación y una forma de cómo manejarse y comportarse, pero se maneja a nivel internacional. Y en eso tuvimos la suerte de poder armar trabajos en conjunto con tanto la gente de pesca, la gente de ambiente, la gente de parques nacionales marinos, gente del INIDEP, que hace toda la parte de pesca, la parte científica de pesca, y la verdad que hay muchos estándares y se controlan mucho las empresas, porque aparte, como las empresas presentan sus navegaciones y sus informes de observadores marinos, es fácil cruzar información, tanto por la gente de pesca, que ellos también tienen todo protocolos de qué hacer con los mamíferos marinos, como la parte de hidrocarburos. Así que las empresas se manejan muy bien en eso, y aparte las mismas empresas muchas veces tienen protocolos que están basados en las buenas normas internacionales, y hay estándares que por ahí en Argentina principalmente se ha basado en estándares internacionales, pero ha pasado de digamos, en otros países que por ahí no son tan rigurosos respecto a la actividad, y la actividad tiene estándares propios las empresas que están muy por arriba de lo que exige la misma ley estatal. Bien, muchas gracias, Gabriel. Si no hay más preguntas, bueno, ese es mi contacto. Por cualquier duda, consulta, si quieren conversar o quieren tener algún tipo de información o presentar algo, desde el lado de la Secretaría de Energía estamos siempre abiertos para discutir todos los temas, para tratar de incentivar. Mucha de la reglamentación que tenemos actualmente surge a partir de mucho trabajo con las empresas, mucho trabajo con los equipos técnicos propios del Estado, para tratar desde las leyes impulsar un buen desarrollo del hidrocarburo en la plataforma, porque por mucho tiempo, por una cuestión de tecnologías y por una cuestión también de costos, no era viable tener ese tipo de actividad, y hoy sí, por lo tanto, se trata de incentivarlos. Así que, ¿cuál? Bueno, Gabriel, te quiero agradecer por tu predisposición para darnos esta charla. Y bueno, quiero invitarlos a todos a que se sigan sumando a este ciclo de conferencias. Este lunes a las 6 de la tarde vamos a tener otra conferencia, y bueno, en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información.
Gracias a todos por haber participado. Gracias.